Bueno, Javier, ¿cómo andás? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Si la Intendencia dice que dio todas las respuestas como dice, ¿por qué los ediles de la oposición dicen que en realidad los pedidos de informes no se les responden? El tema es el punto de corte, dónde tomamos la fecha para contar eso. Ella lo cuenta al viernes y nosotros establecemos que al momento que se hizo el llamado a sala, que es el momento en donde se configura el hecho, habían más de 50 pedidos de informes sin contestar. ¿Cuándo se hizo el pedido a sala? El 7 de septiembre, casi ya hace un mes. Eso, yo ponía hoy un ejemplo muy claro. Si a ti mañana te roban el auto y después te lo devuelven, el ilícito igual se cometió. La persona no va a ser perdonada porque devolvió el auto. Acá el momento que hay que contar es el momento donde la intendenta de Montevideo no contestó los pedidos de informes. Pero esto va más allá de eso. Lo del viernes fue el último eslabón, la última perla de un relacionamiento de más de 2 años donde la intendenta de Montevideo desconoce al Parlamento de Montevideo, a uno de los poderes del Estado. A nivel nacional hay 3 poderes, ejecutivo, el legislativo y judicial, y a nivel departamental hay 2. El ejecutivo, la intendenta que fue electa democráticamente, y el Parlamento de Montevideo, los ediles que también fuimos electos democráticamente. ¿Y por qué dicen ustedes que lo desconoce? ¿Porque no va? No, porque entre las funciones del Parlamento está la función de Contralor. Los parlamentos legislan y controlan. Hay 3 mecanismos de Contralor: pedido de informe, comisión investigadora y llamados a sala. Los pedidos de informe no los contesta, las comisiones investigadoras se basan en la mayoría que tiene la Junta para no aprobarlas, y los llamados a sala, y sobre todo este último del viernes pasado, que constitucionalmente debería ir, no concurre. Entonces ahora, Javier, lo que se está poniendo en juego es la democracia, es la división de poderes, y eso que nos enseñaron en la escuela de que el poder ejecutivo y aquello de los contrapesos, eso es lo que está poniendo en democracia. Hay un tema igual que acá no termina de cerrar, y es lo que ustedes dicen y lo que de alguna forma dice la Intendencia. Sí. En un documento que a nosotros también nos dieron el viernes en la Junta, dicen que en el año 2021 recibieron 234 pedidos de informe y que respondieron 234, o sea, todos. Y que en lo que va del 2022 habían recibido 234 también pedidos de informe y habían respondido 225, quedaban 9 sin responder hasta el viernes. Vos me decís que cuando hicieron el llamado a sala, que fue el 7 de septiembre, había más de 50 sin responder. O sea que evidentemente hubo unos 41 que se respondieron en ese lapso. A ver, la pregunta es, la Intendencia dice que responde, y en algunos casos dice que cuando responde que hay que derivar a la web es porque en la web está publicada la información que se solicita, porque así lo explicaba Monsequi el viernes en la Junta. ¿Por qué ustedes entienden que no se responde? ¿Qué es lo que no se responde? ¿Qué tipo de pedido de informe no se ha respondido? La mayoría, porque lo que yo te estaba diciendo, tú leías unas cifras, los pedidos de informe del 2021 no se respondieron dentro del 2021, se pueden haber respondido dentro del 2022. Hay pedidos de informe que tenían más de 2 años, que mágicamente se respondieron en la última semana. Pero cuando yo te digo, también contabiliza ahí como respuestas, si yo te hago 12 preguntas en la entrevista, si tú me haces 12 preguntas y si yo te contesto una sola, tú no te vas a quedar conforme con la entrevista o con las respuestas. ¿Ustedes consideran una no respuesta del pedido de informe cuando se responde poco? No, al revés. La intendenta consigue una respuesta cuando de 12 preguntas contesta solo 1. Entonces, si yo te hago 12 preguntas, el caso salió también en las redes, uno de los colegas que estuvo preguntando a través de cómo se habían administrado 20 millones de dólares para organizaciones no gubernamentales, se lo contestaron hace 2 años que lo tenía, se lo contestaron el último día, y 12 preguntas con 100 palabras. ¿Tú podés pensar que 12 preguntas se contestan con 100 palabras? Y lo de los links que tú decías, yo te pregunto por el teléfono que tú tenés ahí, y a mí el link de la Intendencia me manda a ver la Constitución. Las respuestas, estamos jugando a la mosqueta con la información. Por eso, y yo recalco, esto no tiene que ver solo con los pedidos de informes o solo con lo que no se presentó. Tiene que ver con la forma de Contralor. A Carolina Cose no le gusta que la controlen. Tú pasabas un tape, con la gravedad que supuestamente ella le da el tema. ¿Por qué no convocó, como siempre, una conferencia de prensa y ustedes, todos los periodistas, le podían realizar preguntas? ¿Por qué eligió ese formato cerrado? Que además, en ese tape, se dedica 1 minuto a este tema y después hace un refrito de temas nacionales. Bien.
no queda claro. Vamos a escuchar una segunda parte de COSE, porque evidentemente ustedes señalan el viernes que de alguna forma está violando la Constitución de la República y el artículo 285 y el segundo párrafo del 284 Correcto. al no asistir. COSE responde eso, vamos a escucharla. Estas figuras están previstas en el caso de delitos o de violación de la Constitución. Ninguna de las dos cosas sucedió. Lo que sí sucedió es que la Intendencia respondió todos los pedidos de informe. Ella dice que no violó, Monsecchi decía el viernes que no violaron el artículo 285, 274, el segundo párrafo. ¿Por qué sí para ustedes? Queda claro que se violó la Constitución porque la intendenta tenía la obligación de comparecer por el artículo 285 y no compareció. Es más, tú recién leíste la posición de Rizzo, que yo no la comparto, pero una de las cosas que dice el doctor Rizzo es que se violó la Constitución, que no hubo delito, pero que se violó la Constitución. Entonces, la pregunta sería para la intendenta Montevideo, ¿por qué el catedrático dice que se violó la Constitución y usted en un tape cerrado que nadie le puede repreguntar dice que no se violó la Constitución? Preguntémosle a ella, preguntémosles al catedrático, que además es la doctrina mayoritaria, la de que se violó la Constitución, el tema así. Hay dos posturas en cuanto a lo que sostiene Rizzo, que yo respeto mucho al profesor, pero no comparto su postura. Él dice que no hay delito, ¿no? Y que él dice que no hay delito. Que es un poco desproporcionada la medida, tal vez. Él dice que no hay delito. Hay otra doctrina que entiende que son cosas separadas. Lo de delito tenía que ver con la redacción de ese artículo en la Constitución del 43 y no en la del 67. Y se pueden, otra parte de la doctrina dice que se puede, sea por violación de la Constitución o por delito. Son una cosa o la otra, no la conjunción de las dos como sostiene Rizzo. Pero Rizzo afirma que hubo violación de la Constitución a pesar de lo que dice la intendenta en su tape. Usted sabe que evidentemente a lo largo de estas últimas horas varios políticos han opinado sobre la medida, algunos que forman parte de la coalición de gobierno, por ejemplo el ministro de Ambiente, Adrián Peña, que dijo que le pareció desproporcionado, hasta el propio ministro de Defensa, Javier García, que entiende que tal vez se pasó, el Partido Independiente lo considera desproporcionado. Hace un ratito estaba escuchando a Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, estaba hablando ahora en el Parlamento, también dijo que esto parecía una especie de circo mediático, que él lo que decía recién hace unos minutos es que Montevideo tiene problemas en las veredas, en la iluminación, en la basura, y como que este no es el principal problema de Montevideo si la intendenta no va a la Junta o no responde, que hay otros problemas más graves. ¿Qué responden ustedes? El tema es cómo consideramos. Si entendemos que el problema es si la intendenta va a la Junta o no, puede ser un tema menor. Ahora, cuando lo llevamos a un tema de relacionamiento de poderes y a un tema de pesos y contrapesos y de la figura de contralor que tiene que ejercer el ejecutivo, el legislativo departamental, ahí es lo grave. Si nosotros en la oposición, que representamos al 40% de los montevideanos, no podemos controlar en qué se gastan los recursos, en qué se toman las decisiones y en qué se fundan, porque esas respuestas nos las van a dar dentro de 3 años, eso es lo grave. ¿Cuál es el sentido de un parlamento si no puede contestar, no puede controlar? Yo le pregunto a todos los que tú nombraste, si por ejemplo mañana un ministro no va al parlamento, ¿cómo se sentirían ellos frente a una convocatoria? No ha ocurrido nunca. Los ministros concurren. ¿No pedirían la cabeza de ese ministro si frente a cualquier situación el ministro no concurriera? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Puede parecer menor, pero en el fondo el tema en cuestión es un relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo y la forma de contralor que son lo que garantiza nuestro sistema democrático republicano. Bien, Javier, ustedes de alguna forma han hablado ahora ya con las bancadas la bancada nacionalista del Partido Nacional, por ejemplo, en el Senado, porque acá hay un tema que obviamente el proceso se inicia porque ustedes tenían los votos, el tercio que necesitaban para poder aprobar el juicio político para que vaya a la Cámara de Senadores estaba. Había 13 ediles opositores que obviamente votaron, se necesitaban 10 votos, pero ahora el tema es que se necesitan 21 en el Senado, y en realidad son por lo menos 2 votos del Frente Amplio que se necesitan. Ustedes saben que esto es muy difícil de que prospere, ¿no? En el Senado. ¿Cómo lo vienen manejando? Sí, eso es una realidad. El Frente Amplio ya ha dicho que no lo ha votado, pero te vuelvo a poner el mismo ejemplo. Muchas veces se citan los ministros y sabes que no vas a tener una moción de censura. Tú lo haces para marcar una inflexión, para que haya un cambio en la actitud de ese gobernante. Ese es el fundamento que nosotros tenemos. Nosotros
lo que nos establecía la Constitución, que nosotros frente a una violación teníamos que ponernos en figura de fiscales y acusar ante el Senado de la República, que en ese momento va a tener que juzgar, actuar como jueces y ver si hubo violación a la Constitución, si la violación fue grave y en definitiva establecer lo que entienda pertinente el Senado de la República. ¿Ustedes creen que tomando la decisión de este mecanismo, ahora la intendenta va a contestar los pedidos de informe en tiempo y forma, va a asistir a la Junta cuando lo llamen? ¿O creen que en realidad ahora se generó una grieta importante entre lo que es oficialismo y oposición a nivel departamental? El problema es que yo hace 10 años que estoy en la Junta Departamental, 3 como asesor y 7 como edil, y los problemas que estamos teniendo con Carolina Cose no los tuvimos ni con Daniel Martínez ni con Ale Olivera, que son los otros 2 intendentes que yo conozco. El relacionamiento entre oposición y oficialismo, el relacionamiento entre ejecutivo y legislativo no existe hoy. No vamos a estar peor de lo que estábamos. Lo que sí esperemos es un cambio. Por lo menos contestó los 50 pedidos de informe y nos hemos enterado de muchas cosas que después seguiremos comunicando. Yo te preguntaba hoy sobre de qué contenido tenían los pedidos de informe, porque digamos, Montevideo ya sabemos que tiene problemas de alimentación, problemas de educación, falta de medicamentos en salud pública. A ver, ¿ustedes piensan de que realmente la ciudadanía, digamos, hoy en día puede entender que por pedidos de informe es un juicio político y no por alguna otra situación más complicada, más grave? Pero te vuelvo a explicar, no es por pedido de informe. Vuelvo a lo que te estaba diciendo. Esto es una concatenación de hechos, de problemas, de desconocimiento de la intendenta de Montevideo de la Junta Departamental. Se materializa con esos ejemplos, pero es mucho más grave que eso. Y lo que comentamos acá, a ver, si se malversaron o no se malversaron 20 millones de dólares, creo que para los contribuyentes de Montevideo es importante. Esa respuesta no la puede tener el compañero edil, porque de las 12 preguntas que realizó le contestaron 1 o 2. ¿Cómo se gastaron esos 20 millones? ¿A qué organizaciones fueron? ¿Hubo la contrapartida especiales? Esas son cosas importantes que tenemos que saber. Si no tenemos esa información, no podemos controlar, no podemos gobernar. Muy bien, edil, gracias por estos minutos. No, el agradecido soy yo. Javier Barrios Bove con nosotros en este mediodía. Pausa y ya llega Gabriel Pereira para analizar un poco las medidas sindicales, si de alguna forma están contribuyendo o están perjudicando a los alumnados. Ya venimos.